Son las 8 horas con 26 minutos. Saludamos al ingeniero Fernando Santos Albite. Él fue ministro de Energía en el gobierno de Guillermo Lasso. Ingeniero Santos, bienvenido nuevamente. Muchas gracias por atendernos. Quisiéramos conocer cómo está viendo usted ya ahora los toros desde lejos en la situación de Ecuador. Los juicios políticos que se ventilan y se los maniobra con diferentes intereses, tratando de llevar lo más pronto a la fiscal general del Estado a ese estrado, y por otra parte una crisis energética que tiende a agravarse. A partir del día de mañana, se ha dicho, los apagones no serán ya de 2 horas, sino de 3 horas. Le damos la bienvenida. Muy buenos días, Gustavo. Gracias por invitarme. Como siempre, un gusto estar con ustedes en Cuenca. Sí, como usted lo menciona, es el juego de la política, ¿verdad? Los señores correístas quieren ir contra la señora fiscal, que de paso me parece una muy buena funcionaria, a mí una persona que combate el crimen, que ha alcanzado niveles tan altos en el país. Así es que es una pena, pero así es el señor Correa, el jefe del partido, que no se para ante nada con tal de lograr sus fines personales, que esto es la impunidad. Ojalá los demás diputados no se presten a este juego y respalden a una funcionaria como la doctora Salazar. Sobre el tema de la sequía y consecuentes racionamientos de energía, ¿qué le puedo decir? Me duele profundamente como ecuatoriano, ¿verdad? Que estemos pasando esta situación, y como el clima, que es la principal causa de este problema, la sequía en la región oriental, donde están la mayoría de las plantas de generación, se está agravando en lugar de mejorar, y esto es consecuencia del calentamiento global. Nos está jugando una mala pasada, no llueve. Yo he leído que en Cuenca, no he visitado algunas semanas su linda ciudad, pero leo que tampoco llueve. Hay que apurarle a la burocracia, al SELEC, a las empresas que contraten generación adicional. Es algo nuevo, necesitamos plantas eléctricas de emergencia, y en todo el mundo sucede eso. Acabo de leer que en Australia están ya 2 años con plantas eléctricas de emergencia, un país tan desarrollado, ¿verdad? Cuando yo era ministro, vino una compañía turca, la más grande del mundo, nos enseñó un mapamundi. En todos los continentes tenía plantas instaladas, pero aquí sí, se hacen concursos, les da miedo a la burocracia, tienen miedo a la Contraloría, los funcionarios, de tomar decisiones, porque quiero recordar, no es papel del ministerio contratar energía adicional, para esto hay empresas eléctricas. Así es que le he visto a la ministra con mucha decisión. Ojalá pronto. Hay que contratar energía de emergencia que venga por barcazas, por aviones, por tierras. Ahora, ingeniero Santos, no pretendo de ninguna manera ser ofensivo, pero se habla, si usted abre las redes sociales, incluso los medios de comunicación, con frecuencia de usted como una especie de villano que no supo dimensionar y maniobrar ante los avisos anticipados que se dieron con respecto a la sequía y la crisis energética. ¿Qué es lo que pasó? Es la verdad, no evado responsabilidades. En marzo de este año, primero yo ya paso 2 sequías, ¿verdad? Yo fui nombrado a fines del 22, la del 22 al 23. A principios del 23 ya nos dimos cuenta de que iba a haber una nueva sequía, y yo le encargué al SELEC, a la empresa SELEC, empresa eléctrica, que si bien tiene técnicamente en Cuenca el domicilio, está en Quito, ¿verdad? No se ha cambiado, es la dueña del Paute, de la Goyán, es la generadora principal del país, que por favor contraten energía adicional. Se dieron la vuelta, hicieron concursos, preconcursos, después dijeron
con justa razón se quedaron sin dinero, que les había quitado el Ministerio de Finanzas una plata, se habló con el Ministerio de Finanzas, bueno, a la final, enredos burocráticos. Ante este fracaso le pedí a todas las distribuidoras, ya no las generadoras, las distribuidoras, que se unan alrededor de la empresa eléctrica Quito y que esta empresa contrate la energía adicional. También se dieron la vuelta, declararon el concurso nulo porque no había permisos en donde traer estos barcos o poner en tierra. No había permisos ambientales para los sitios, que no tenían plata. No les alcanzaba la plata porque es un poco, no es como lo que estamos pagando a Colombia, pero es costoso. Y tercero, que no conseguían visas para los extranjeros que iban a operar estas máquinas, como si la Constitución no hablara de la ciudadanía internacional. Es un problema de la burocracia. Y voy al fondo del problema. La Constitución, y no estas las anteriores, dicen que es monopolio del Estado, un sector estratégico, el sector eléctrico, y que lo debe manejar el Estado. Ahí está el problema. El Estado botó la plata, hizo un montón de centrales, bien o mal, no quiero juzgar, en la época de Correa, con crudo a $140 el barril. Ahí se quedó sin plata. Y desde ahí el Estado no invierte. Entonces no crece la oferta de generación, pero crece la demanda. El país consume más electricidad. Entonces yo no soy el culpable de este sistema estatista. Es el sistema, este monopolio del Estado. Si no lo rompemos y permitimos a la empresa privada que ella con su plata, que no tiene el Estado, ponga plantas, seguiremos igual. Mi nombre, alguien se busca un chivo expiatorio, no tengo ningún problema, tengo la conciencia tranquila. ¿Y cuál es la situación, ingeniero Santos, de las grandes centrales eléctricas del país, el complejo Paute, Agoyán, Coca-Codo, Sinclair, quizá el proyecto más problemático? Se ha conocido en estos días que un mantenimiento programado de Coca-Codo, la central más grande, pero la que con menor porcentaje funciona por los gravísimos problemas que hubo durante su construcción, durante la ejecución de este proyecto. Este mantenimiento preventivo se ha venido postergando y que ahora, al momento, no es factible de hacerlo porque sin esa energía la situación se volvería ya inmanejable en el Ecuador. ¿Cómo ve usted este conjunto que en un momento dado fueron motivo de grandes declaraciones sobre el autoabastecimiento energético que hacía Ecuador, que lo pondría incluso, se decía, en calidad de un exportador de energía para los países vecinos aquí en el continente? Ya. ¿Cuál es la situación del país? En la cordillera oriental usted tiene el 90% de la generación hidráulica, usted tiene el Agoyán, el Pisayambo, de ahí tiene el complejo Paute y el complejo Coca-Codo Sinclair, todos en la vertiente oriental de los Andes, en la Amazonía. Cuando llueve, botamos el agua, exportamos a precio baratísimo, 5 o 6 centavos el kilovatio hora, porque no tenemos mercado. Deja de llover, entra la temporada seca y ahí sí no tenemos con qué compensar. Lamentablemente se han hecho todas las centrales, miles de millones de dólares invertidos. Está bien, al revés, pero usted no puede poner todos los huevos en una canasta, como dice el refrán popular, ¿verdad? Deja de llover en la cordillera oriental y en Cuenca, que alimenta el Paute, y nos quedamos sin electricidad. No quiero ser alarmista, pero la situación es terrible. Vamos por el Paute. 40 años o 30 años que no se hace un mantenimiento integral. Cuando yo era ministro vino la compañía alemana que en los años 1980 había puesto la subestación. Y dijeron, verá, esta subestación era para 25 años, ya está más de 50, casi 50 años. No le han cambiado, por favor, cambien.
por supuesto les mandé al Selec, no es mía, no era del ministerio, pero eso es un pequeño ejemplo. Ya no hay repuestos para el Paute, hay que modernizar. Y ese sí es el corazón. Ese con Mazar, con sopladora, da 1.700 megavatios. Ya. Urgente mantenimiento. El Coca. El Coca debía dar 1.500 megavatios hora. De milagro da 1.100. Ya. Dejándole sin agua 15 días da 1.200. Y no solo eso, recuerdo a la ciudadanía, por hacer ahí la obra, se fue la cascada de San Rafael y comenzó la erosión regresiva, es decir, las riberas del río se están desmoronando hacia el río y el río está perdiendo esa fuerza porque encañonado el río es más fuerte que un lago y se puede perder la planta. Y no quiero decir que si Colombia, que nos está dando 400 megavatios, nos quite el 31 de diciembre. Es bien preocupante el sector eléctrico. Y además se necesitan cientos de millones para estas reparaciones. Me quedo cortito, pero cientos de millones. No tiene el sector eléctrico, porque la tarifa no cubre los costos y los subsidios. Entonces, pero como es del Estado, nadie se paga. El FAUTE genera y le vende a Selec, perdón, le vende a CENEL, que es la de Guayaquil, no le paga. CENEL paga a sus empleados, los contratos colectivos cuestan 400 millones de dólares y no le paga. La de Cuenca funciona bien, hay que reconocerlo, muy seria, muy bien organizada, pero no las demás. Entonces, este monopolio, todo monopolio termina así. Termina sin control, sin cuentas, sin resultados. Entonces, nadie paga a nadie. Cada una un poquito. ¿De dónde van a sacar para estas reparaciones del Paute y del Coca? No sé. Así es me imagino esto incidentalmente que usted verá ahora con otros ojos aquello que conversábamos cuando era ministro sobre el famoso fideicomiso, que de acuerdo con la visión de líderes de aquí de esta ciudad, de sus dirigentes, veían como una amenaza a la empresa eléctrica regional Centro-Sur, justamente por esos contrastes que usted acaba de señalar de la forma en que se manejan las cosas en otras empresas en el país. Sí, pero quizá el fideicomiso hubiera funcionado, porque el fideicomiso era que toda esta recaudación de las empresas se le dé a un tercero para que pague prioritariamente, se ponga una lista de prioridades, a quién pago primero, a quién pago segundo y a quién pago tercero. Y ahí lo que se quería es que los generadores privados sean los números uno en la lista de pago, porque hay mucho dinero en el mundo. Mire, yo estuve en una conferencia en Houston hace algunos meses, petrolera, y un señor de Noruega nos decía pero es que me impresionó esa conferencia, como son los gringos tan precisos, ¿no? Me dice, verá, hay 1.900 millones de vehículos en el mundo rodando a gasolina o diésel. Queremos que esos 900, en su gran mayoría, se pasen a carros eléctricos. Entonces, ¿qué necesitamos? Plantas eléctricas que generen esa electricidad para cambiar de gasolina a electricidad el motor de los carros. Pero como el petróleo es el problema de la contaminación, no vamos a hacer estas plantas eléctricas a diésel o a gasolina, no, a fuentes alternas de energía, solares, eólicas, hidráulicas también, hoy vendrá el hidrógeno. Entonces, el mundo quiere hacer eso y hay dinero flotando en el mundo. El Ecuador es el país ideal para la energía solar, ideal. Todos los días hay sol, 360 días al año. Entonces hay interesados en invertir en el Ecuador, pero lo único que quieren no es garantías de que les rebajen los impuestos. Esto es una quimera, porque usted no paga aquí, pero paga en su casa matriz. Aquí el gravísimo problema es la falta de seguridad jurídica. Eso, y que le paguen.
Ese es el problema, que no les pagan a las empresas. Por eso se fue Termomachala, que tenía esa linda planta, porque no le pagaba el Estado la electricidad. Entonces ese era el objetivo del fideicomiso, que se asegure el pago, nada más, ni más ni menos. Volviendo al tema de la crisis energética y los apagones, ingeniero Santos, con el conocimiento de causa totalmente actualizado, usted recién hace pocos días dejó el ministerio, ¿cuál diría usted es el mejor escenario y cuál el peor escenario con respecto al desenlace de esta crisis energética? El mejor escenario es que, y le he oído a la ministra, que se reviva estas licitaciones que han fallado por problemas burocráticos. No diría corrupción, no, eso jamás, sino que la burocracia tiene miedo a firmar contratos por la famosa Contraloría. El alto burócrata responsable, cumplidor de sus obligaciones, pero tiene miedo a la Contraloría, porque usted tiene una Contraloría que los dos últimos contralores están en la cárcel o presos. Está el señor Celi, debe estar preso, el señor Politi está con grillete en los Estados Unidos. Un ciudadano que ganando $3,000 al mes, porque era chiro, pagó una fianza de $15 millones o 14 algo en los Estados Unidos. ¿Qué significa eso? Que hicieron la Contraloría una guarida de vivos para asustar a la burocracia y cuando firmaba un contrato hacerle la glosa y quitarle a cambio de plata. Hoy sé que hay un contralor de primera, no lo conozco, oído lo mejor. Bien, el miedo a la Contraloría. La burocracia se asusta. Firmar un contrato de Nueva Energía, 200 millones, no, mejor que pase nomás el tiempo y me paso la vida tranquilo. Hay que quitarle ese temor. Hay que la contratación pública darle fortaleza. ¿Por qué? Porque ahorita los privados no van a entrar. Se necesita contratar 500 megavatios, que vengan por barco, por avión, lo que sea. Si no, sentarnos a esperar a marzo a que comience a llover. ¿Cuál sería el peor escenario? ¿Hasta dónde puede avanzar este tema de los apagones? Puede avanzar porque fíjese, si nos quita Colombia 400 megavatios, los apagones van a ser de 6 horas. Son 2 horas al día que nos salva Colombia. Así es que si no contratamos, y Colombia nos va a cualquier rato quitar. Cuando fui el presidente Lazo, yo le pedí que vaya para decirle, ya nos iban a quitar la electricidad, ¿verdad? En octubre. Le llamé al presidente Lazo, le dije, por Dios, presidente, vea, me llega esta noticia. Fue el presidente Lazo y logró hasta el 31 de diciembre. Ojalá la ministra que está ayer fue o está hoy, ojalá se mantenga lo de Colombia. Si no, 2 horas más. Y si no contratan energía adicional, serán 4 o 5 horas al día hasta marzo. Bien, una última pregunta sobre este tema. ¿En qué medida usted impulsó el reglamento para inversión privada a través de SELEC, que no llegó a concretarse? Ya. SELEC tiene un sistema de alianza pública-privadas que no les gusta a los inversionistas, pero personalmente, yo encontré proyectos por 800 megavatios archivados por la burocracia. El Billonaco en Loja, el Aromo en Manabí y 500 megavatios, todos de energías renovables, básicamente solar, ¿verdad? Y unas 3 hidráulicas, que la burocracia le tenía dando la vuelta. Firmé esos contratos, contra viento y marea, porque diciendo, yo tomo la responsabilidad, no tengan miedo, prepárenme los informes. Obviamente yo no soy el único que, no es un reinado, ¿verdad? Así es que tomé esa decisión y firmé 800 megavatios, y firmé 700 porque 100 quedaron sin firmar, 700 megavatios de energías alternativas. Y en Guayaquil había la famosa Energiquil, una empresa que generó en los años 90, 2000,
Se pelearon los socios, se llevaron las turbinas. Vinieron y me dijeron, ministro, en esta carestía, con nuestra plata, obviamente estos 800, 700 megavatios que firmé son con plata de los privados, no arriesgué un centavo del Estado. También vinieron señores de Guayaquil y me dijeron, por favor, ministro, en esta carestía vamos a invertir en rehabilitar esta planta de 200 megavatios, son 300 millones de dólares de nuestra plata, financiadas obviamente por un banco. Revívanos el permiso. Cogí y les dije, adelante, porque todo está legal. O sea, tomé medidas para el futuro, pero el problema es que en el sector eléctrico usted toma una medida y esta surte efecto bien en el futuro. Hay que planificar muy adelante. Lamentablemente, entonces, yo estuve un año de ministro. Si yo fuera el culpable, ya salí del ministerio, se hubiera mejorado las cosas. Más bien han empeorado en vez. El tiempo se nos ha agotado prácticamente, pero no puedo dejar de pedirle una opinión, su mirada sobre lo que está pasando en Ecuador en la noche de ayer, en horas de la madrugada, el caso Metástasis, la detención del presidente del Consejo de la Judicatura, Vilman Terán. Es horroroso lo que está pasando. Un hombre que debe manejar la justicia porque él está por sobre las cortes, implicado en este caso del señor Norero. Oiga, la penetración del narcotráfico en este país, todos los días se encuentran decenas de toneladas en España, en Vigo, en La Coruña, ha encontrado, y en Turquía, en el Pacífico. Oiga, el Ecuador está inundado con unos jueces miserables, perdón la expresión, no soy un hombre calmado, pero entre el delincuente lo sacan al día siguiente. Yo viví en Viena muchos años y había una columna de un rey, Carlos I, del 1500, 1600, que decía, la justicia es el fundamento del reino. Yo me reía, ¿no? Una frase más, una frase menos. Hoy me pongo a pensar y meditar. La justicia es el cimiento de una sociedad. Porque uno tiene que ser recto, ¿verdad? Pero la naturaleza humana es así. Pero si alguien invade el camino de otro, debe haber un juez para ponerlo de nuevo en su sitio. Aquí no hay eso. Como usted habló hace un rato, aquí no hay seguridad de nada. El país está realmente dañado en su elemento más sensible, la justicia. Y hoy están cambiando jueces, unos malos por otros pésimos. Por favor, y le felicito a la fiscal, ojalá no le hagan daño a estos correístas, porque ella es uno de los pocos baluartes que está manteniendo este país con cierta decencia todavía. La justicia es lo peor en este país. Bien. Gracias por habernos atendido, ingeniero Santos. A la orden, Gustavo, siempre. Gracias. El ingeniero Fernando Santos Alvite fue ministro de Energía en el gobierno de Guillermo Lasso. Y a propósito de los temas que hemos conversado